El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 18 minutos. Quiero valorar públicamente la gentileza que siempre tiene Montserrat Kramer, ministra de Educación, de atendernos. Cuando hemos solicitado justamente entrevistas con la ministra de Educación, siempre hemos tenido la posibilidad de recibir una respuesta positiva por parte de la principal autoridad de esta cartera de educación. Así que vamos a conversar con la ministra Montserrat Kramer. ¿Cómo le va, ministra? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito de lo de ayer, porque ayer comenzó formalmente el año lectivo 2020-2021 en la Costa y Galápagos, y digo formalmente, oficialmente, porque a mitad del mes hubo un grupo de establecimientos educativos que adelantaron, con la autorización del ministerio que usted dirige, adelantaron el inicio del año lectivo. Pero ayer, digamos, la inauguración tuvo algunas particularidades. No hubo una buena conexión, no hubo conexión en algunos casos. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer, ministra? Exactamente lo que usted acaba de describir. No hubo la suficiente conexión en alguna de las plataformas, no necesariamente la del ministerio, porque está muy bien sustentada, pero obviamente cuando hay sobrecarga de uso de las diferentes plataformas, pues suele suceder eso. Ese es el gran desafío del mundo de las tecnologías y la virtualidad. Pero esto, digamos, ¿estaba previsto? ¿Fue un daño de última hora? ¿No se hicieron las pruebas iniciales debidas? ¿Qué evaluaciones se hicieron después de que ocurrió esto? Sí, se hizo, estaba programado un evento que en efecto se lo llevó a cabo en todas las personas que asistieron al aula virtual Teams, que fueron más de 200, pero también estaba comunicándose de manera directa en Facebook Live, y ahí hubo un poco de problemas con la transmisión por la sobrecarga nuevamente de conexiones. Sin embargo, lo que se hizo fue transmitir luego toda la grabación que se había realizado en Teams, se la transmitió de manera inmediata en Facebook Live. Son temas de tecnologías. De todas maneras, queríamos festejar el Día del Niño, era el Día Internacional del Niño, recordar que es nuestra razón de ser y que además era inicio de clases posta, lo cual hemos esperado con muchas expectativas y nos hemos preparado mucho para eso. Eso era el motivo de celebración ayer. De una u otra forma lo hicimos y fue una forma vivencial de compartir el desafío que tenemos para estos nuevos escenarios. Y ahí aprovecho de una vez para aclarar que por eso mismo, por todo este desafío que estamos ahorita navegando nuevos escenarios, nuevas formas de aprender y enseñar, es que hemos también desplegado una cantidad de formas complementarias de acceso, como la teleeducación, radioeducación, guías impresas, lineamientos curriculares, textos, etcétera, para que todo fluya con normalidad. Y afortunadamente el día de ayer, más allá de ese pequeño impasse tecnológico, fluyó con total normalidad el inicio de clases. A ver, una de las principales preocupaciones justamente que hay en el Ecuador es la eficacia de la educación virtual. Está claro que estamos experimentando algo inédito en el Ecuador. Este año lectivo, el inicio de este año lectivo 2020-2021 en la Costa y Galápagos tiene esta particularidad de que no es por ahora presencial, se lo está manejando a través de la educación virtual. Mucho se discute si el Ecuador está o no preparado para ir a esa educación virtual. En el Ecuador, en donde hay unas estadísticas que son oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, que dan cuenta todavía del bajo índice de penetración del Internet, del hecho de que hay un porcentaje mayoritario de ecuatorianos que no poseen una computadora en la casa, la situación de la ruralidad, por ejemplo, estoy recibiendo mensajes en ese sentido. Digo, ¿cómo potenciamos esto en medio de estas condiciones, ministra Kramer? Justamente lo que usted acaba de decir es un gran desafío. ¿Estamos o no preparados para la educación virtual? Ahorita esa pregunta, obviamente, creo que el mundo entero no estaba preparado para en 24 horas pasar por completo la educación virtual, el mundo entero. Para nosotros es un desafío y por eso no es solamente virtual. Por eso precisamente tenemos otra cantidad de medios complementarios, como le decía, la teleeducación, que cada vez avanza más, la radio, que tenemos más de 1000 frecuencias transmitiendo 3 veces al día las actividades, unidades, etcétera. Nuestros docentes, cada hogar, y eso lo verán porque nosotros estamos acabando el ciclo cierre, ya vamos al tercer mes en este modelo de Aprendemos Juntos en Casa.
sin que sea totalmente virtual, porque justamente lo que estamos hablando. Conocemos nuestras limitaciones y la dimensión del desafío con el cual estamos realmente avanzando a pasos agigantados, pero no es la solución tan inmediata. Sin embargo, estamos acabando el ciclo, cierra el 30 de junio, y ya verán en la costa, pasado el nerviosismo de inicio de clases, que de por sí siempre causa expectativas, cómo cada hogar va a contar con el apoyo de un docente que hace también de tutor, a veces 2 docentes o 3, dependiendo del número de hijos, que tendrán contacto y comunicación permanente con las familias y que podrán hacer retroalimentación y también orientaciones a los niños y a las familias para seguir adelante. Por lo tanto, no dependemos de una computadora, más bien al revés. Lo que yo siempre convoco a las familias es que motiven a sus hijos a seguir, que no abandonen la escolaridad. Y un poco sí me preocupa que haciendo énfasis solo en la virtualidad y genera mucha angustia en nuestras familias, como usted bien ha dicho, en el área rural. Y ayer veía en las noticias que después de tanto énfasis de la noticia en que decía no hay conectividad, tiene computadora, no le alcanza la plata, finalmente le entrevistan a un padre de familia que dice sí, en efecto, mis hijos, porque son varios, no se van a matricular este año porque yo no tengo computadora. Esos niños que están abandonando la escolaridad en este momento, gracias a este nerviosismo permanente que ha sido contagioso, de reducir todo el proceso de emergencia a aprender una computadora, sabiendo que es muy necesario, pero no es la única forma, está haciendo que muchos niños abandonen la escolaridad. Y eso es muy cruel, porque volverlos a recuperar es muy difícil y los estamos condenando a una baja calidad de vida. Ahora, usted nos ha hablado, digamos, de los medios de comunicación, nos ha hablado de la radio, de la televisión pública. ¿Es eficiente hacerlo de esa manera, ministra? En este momento, como le digo, frente a una crisis de la dimensión que vivimos, obviamente habría miles de formas de seguirlo haciendo y eso estamos haciendo, mejorando a pasos agigantados y aprovechando la crisis como una oportunidad de transformación. Pero obviamente, ¿qué tan eficiente o no es? No tenemos chance a preguntarnos. En este momento solo tenemos que seguir adelante como lo estamos haciendo. Nuestros docentes se están capacitando, hay más de 500,000 de cupos para capacitaciones y han usado ya cerca de 300,000 de estos cupos. Estamos con la plataforma en pleno uso y muy cargada y nutrida de recursos educativos de todo tipo y de links a otras plataformas. Estamos avanzando en aprender la tele y más espacios en teleeducación, en la radio, en las guías impresas. Están distribuyéndose en este momento guías de autoaprendizaje para los sectores de educación intercultural bilingüe en 13 lenguas, por primera vez en el país. Es decir, también las crisis son oportunidades de cambio. Lo importante aquí es entender que no hay otra alternativa más que seguir adelante y transformarnos juntos. Porque si sucumbimos todos como país, a ver, ministra, no partes. Y esa es la conciencia que veo que un poco falta. Y por eso es urgente estar comunicados, contactados y no permitir que los niños abandonen la escolaridad, porque esto es una coyuntura, esperamos, muy dolorosa, muy crítica, pero justamente tenemos que estar de la mano con nuestros hijos, con las familias, con los docentes, para darnos todos apoyo emocional y salir juntos adelante de esta crisis aprendiendo lo que es la vida. La vida tiene momentos que necesitamos resiliencia y tiene momentos de mucha alegría y satisfacción, pero justamente son momentos de esos grandes aprendizajes y formación en valores. Ministra Carmen, quiero tener claridad sobre lo que usted nos está explicando. A ver, usted nos habla del uso de medios alternativos, de los medios públicos, la radio, la televisión, para llegar a la ruralidad donde no hay acceso al Internet, pero quiero entender cómo sería la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ruralidad con estas particularidades, porque esa parte como que no la tengo muy clara, ministra. Sí, a ver, cuando las familias reciben los lineamientos o las actividades de la semana, porque es por semana, porque lo primero que hicimos, como lo hicieron otros países, recordemos que también hemos formado un comité de asesoría internacional que nos asesora compartiendo las experiencias validadas en otras partes del mundo, porque el mundo entero está viviendo lo mismo, recordemos eso. Más bien Ecuador ha sido reconocido incluso en foros internacionales porque su respuesta fue inmediata. No vamos a detener la educación por nada. Primero, para evitar el abandono de hogar. Segundo, para no atrasar más los aprendizajes. Tercero, porque nuestros estudiantes necesitan apoyo emocional y sus familias también. Y cuarto, porque necesitamos formarnos en estos nuevos hábitos de higiene, de crisis sanitaria y de nueva convivencia. En ese sentido, revisamos el currículo, priorizamos aprendizajes y lo que las
familias reciben es un objetivo de aprendizaje por cada niño, dependiendo su nivel, esencial para esa semana. Reciben las actividades que deben hacer prácticas, vivenciales en su casa, no difíciles, como por ejemplo cómo cambiar mis hábitos de higiene, cómo son mis hábitos de comunicación e integración familiar, hasta lectura, analízalo, haz una propuesta y al final de la semana dinos qué pasó. Ese es el tipo de deberes que se les manda y tipo de actividades. Por lo tanto, fortalecemos más bien la autonomía del estudiante y su responsabilidad. Y trabajamos con las familias para que les den apoyo, no para que hagan sus deberes, porque en este momento no calificamos los 20 ejercicios de matemáticas difíciles, sería totalmente excluyente, y ahí sí la gran preocupación. Claro, yo no me imaginaría... ¿Cómo para mandar los deberes? ¿Cómo les enseñan? No me imaginaría yo que se den clases de factorización, por ejemplo, que es lo más complejo del álgebra en tercer curso, por la vía telemática o por televisión o por radio, ministra. Por eso mismo, justamente, como le digo, por eso mismo son deberes y actividades diferentes, sabiendo que estamos viviendo un periodo diferente, que es aprendemos juntos en casa, y que vendrá una segunda fase más adelante. No quiero generar el caos y el temor. Más adelante y habrán opciones de las familias para elegir en qué modalidad volver. Será totalmente opcional y ahí reforzaremos los conocimientos. En este momento tenemos que recordarnos, nos hemos acostumbrado ya a la crisis. Está muy bien aprender a vivir en hábitos de convivencia diferentes, en un nuevo escenario, pero no nos olvidemos que seguimos en una coyuntura muy difícil, por lo tanto nada es igual. Las formas de aprender también son diferentes, no por eso peores, no por eso estamos atrasándonos. Ahora estamos haciendo énfasis en habilidades para la vida y objetivos de aprendizaje esenciales. Eso se le criticaba a la educación antes. Se le decía, solamente cubrimos contenidos, vemos una cantidad de cosas innecesarias, memorísticas, perfecto, ya no más, no podemos. Ahora vemos cosas esenciales y habilidades para la vida. Tengo una pregunta que me hace un oyente. Me dice, ¿cómo reciben los lineamientos tanto los docentes cuanto los estudiantes si no tienen conectividad? ¿El docente debe ir a la casa del estudiante? Nos piden que le preguntemos esto. No necesariamente, por supuesto, porque también tenemos el WhatsApp. En nuestra experiencia en la Sierra, que ya vamos a cumplir 3 meses con este modelo, porque hay que recordar que en la Sierra nunca paramos. No paramos porque estábamos en medio del año escolar, la costa estaba en vacaciones en ese momento, pero la Sierra estaba en su segundo quimestre. Amanecimos un día totalmente del otro lado del río y simplemente no paramos. No tuvimos ni un segundo para el miedo, para el temor, sino simplemente para seguir adelante. Lo que se ha hecho es avanzar con todos los medios. WhatsApp, a veces teléfono convencional, que ya se nos ha olvidado que existen los teléfonos convencionales, a veces en verdad entregando en centros comunitarios, entregan las guías pedagógicas, miles de formas, pero le puedo decir que nuestros docentes lo han logrado. Y nuestras familias y estudiantes de la Sierra, si usted les oye las afirmaciones, más allá del fuerte desafío que ha sido, dicen, no hemos estado solos, en medio del aislamiento físico hemos estado juntos y hemos sobrellevado esta crisis con la compañía de nuestros docentes y maestros. Acá me piden que le preguntemos a la ministra Montserrat Kramer. Tengo algunas preguntas de los oyentes y creo que es un espacio muy interesante para evacuar estas inquietudes, ministra. Me piden que le pregunte sobre el proceso de sectorización. Dice un oyente, debe cambiar porque el actual no ayuda a volver a nuestro lugar de origen. Llevo 6 años en otra provincia y en otra provincia más gastos y con el recorte del salario que se viene no nos va a alcanzar para comer, dice un oyente. Segundo Milo Beltrán que nos escribe. ¿Qué le responde usted al oyente, ministra Kramer? Todos los procesos del Ministerio de Educación están siendo evaluados y adaptados, por supuesto, al nuevo escenario. Por eso, precisamente, hubo que en un momento dado incluso suspender el ingreso de Quiero Ser Maestro 6 por todo lo que significaba en los nuevos escenarios, pero ya ingresaron. Ingresaron todos tal cual como se venía siguiendo el proceso, igual que los de Educa Empleo. De la misma manera, sectorización, si bien estaba rindiendo más, había sido más efectivo que nunca en los últimos tiempos, sin embargo, por supuesto, hay que revisarlo. Los escenarios cambian y los procesos tienen que adaptarse a esos nuevos escenarios. ¿Qué va a pasar con los contratos de los docentes que terminan en julio, ministra Kramer? Nosotros ya hemos dicho que obviamente los docentes serán hasta el final del año, por supuesto, del año lectivo, seguirán. No ha habido despidos como se afirma, ha habido ciertas desvinculaciones de proyectos que en estos momentos no se los puede implementar, como ya hemos explicado varias veces, pero los contratos continuarán. O sea, si se terminan, ¿se va a renovar esos contratos?
Así es, de docentes. De docentes, a eso me refiero. ¿Hay garantías de que va a haber renovación de esos contratos? Así es. Ministra, el tema de la reducción del horario o digamos, de trabajo de los docentes, finalmente está operando ya con el inicio del año escolar en lugar de 8 o 7 horas en el caso de la educación. En ese efecto, estamos emitiendo también los lineamientos clarísimos para que se adapten a su jornada laboral de 7 horas y también estamos trabajando en el tema de continuar con la reducción de trámites. Vamos a bajar hasta un 60% los trámites para que se enfoquen 100% en su gestión pedagógica. Y también estamos generando, como sabemos, en la plataforma del Ministerio de Educación están todas las planificaciones curriculares para que solamente las adapten a las necesidades y contextos de cada docente. Es decir, estamos brindando todo tipo de apoyo, además de las capacitaciones que mencioné, para que puedan centrarse en su labor pedagógica y logren manejar bien el tiempo sin mayor sobrecarga, por supuesto. Para este año lectivo 2020-2021 que comenzó ayer en la Costa y Galápagos, ¿ya se instrumentó la eliminación del bachillerato internacional, ministra Kramer? Así es. Sí, y eso también fue como todo una decisión muy difícil, siempre todas dolorosas en medio de una situación de emergencia y como también hemos explicado, el Estado estaba invirtiendo 7.300.000 aproximadamente por año por la franquicia del bachillerato internacional. Sin embargo, para que apliquen a los diplomas nuestros estudiantes, de los cuales solo el 17% aplicaba a los diplomas, el resto no. Tenemos cerca de 4.000 docentes en el país totalmente capacitados en la metodología de bachillerato internacional que siguen impartiendo esa misma calidad educativa y esa oferta educativa en todos nuestros bachilleratos nacionales. Ministra Kramer, otra pregunta que me envían, ¿para cuándo queda la prueba Ser Bachiller? Nos dicen acá, para los chicos que necesitan ese documento para ingresar a la universidad. ¿Cómo está esa planificación? A ver, la prueba Ser Bachiller, como se dijo, como tal, ya no existe. Se separaron los procesos de egreso del bachillerato, de la promoción del bachiller, de aquel del ingreso a la universidad. Fueron separados desde la última aplicación, justamente Ser Bachiller Costa. Eso se lo anunció en febrero. A partir de allí hemos trabajado en esta independencia, pero siempre articulados, por supuesto, con Cenecit y Ineval, y después se tomó la decisión de elaborar el examen de grado a través de un proyecto. Así finaliza el tercero de bachillerato de la Sierra, con un proyecto como examen de grado, 2 puntos, el proyecto de participación estudiantil y 7 puntos el récord académico. Y en la costa veremos cómo vienen los escenarios. Si el escenario continúa difícil y tenemos que seguir solamente con Aprendemos Juntos en Casa, se verá la misma alternativa. Vamos evaluando los escenarios. Creo que la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarle presencialmente antes de la pandemia, le hice la pregunta sobre la recategorización, que también es una pregunta recurrente. ¿Cómo está ese proceso? Evidentemente hoy las cosas, se complicaron por la pandemia, pero ¿este proceso quedó de lado? ¿Cómo está, ministra, el de la recategorización? Está absolutamente vigente, pero también pendiente. Y con eso quiero decir que sí, en efecto, algunos procesos han bajado su ritmo de implementación porque estamos suspendidos centrados en la crisis y en la emergencia, pero está totalmente vigente y seguiremos adelante apenas podamos. Ministra, ¿qué pasó con el viceministro? Esto también generó una discusión y se hizo viral la semana anterior. ¿Por qué renunció su viceministro? Bueno, primero que todo, la primera pregunta es ¿por qué una renuncia causa tanto impacto? ¿Qué hay detrás? Es la primera pregunta que me haría. Claro, pero tal vez por lo que aparece en la carta de renuncia, ¿no? Sí, a ver, si usted, yo esperaría, ¿no? Eso es lo que yo haría. Somos personas, funcionarios de libre remoción. Obviamente cuando yo lo nombré porque obviamente confiaba en él, le deposité toda mi confianza. Si en un momento dado, porque discrepamos en la forma de gestionar, simplemente conversamos y quedamos muy cordialmente en que, ok, de acuerdo, que dé un paso al costado. Me parece que simplemente se da el paso al costado y con mucha dignidad se presenta la renuncia y se va. Así que la verdad, primero que todo, no entiendo tanto pataleo por la renuncia, muy honradamente, porque son puestos de libre remoción. La otra cosa que él aduce, que si eso es lo que usted me pregunta, de que hay recortes y de que hay crisis y que etcétera. Sí, estamos en crisis económica, eso lo sabemos todos, y he explicado varias veces en qué consiste la reprogramación y suspensión de programas que ha habido en educación.
Cuando los momentos son difíciles es precisamente cuando mayor es el desafío, sobre todo porque nosotros como Ministerio de Educación nos debemos a los niños y jóvenes del país. Lo que menos podemos hacer en un momento de crisis es abandonar a la población más vulnerable, porque como le insistí al principio de la entrevista, para nosotros es realmente indispensable que continúen la escolaridad y no la abandonen. ¿Cómo se está manejando los procesos de contratación a la interna? Digo, este es un momento que estamos viviendo en el cual yo hice un comentario precedente en este espacio de noticias hablando de los temas de la corrupción. En muchas instituciones hay presunciones de irregularidades o de casos de corrupción. ¿Cómo se está manejando los temas de los contratos de emergencia en el Ministerio de Educación, ministra Kramer? ¿Usted se refiere al contrato de personas como, por ejemplo, viceministros y demás, o contrataciones? No, contrato de alimentación, contratos de compra de insumos, qué para sé yo. explicar el tema de la contratación de la alimentación escolar, que creo que es, si nosotros ponemos a ver, el Ministerio de Educación maneja un gran presupuesto, como todos sabemos, quizás el más grande de todos, porque maneja alimentación escolar, uniformes, textos, infraestructura, etcétera. Sin embargo, como vemos, no ha habido ningún tipo de cuestionamiento concreto y fundamentado de actos de corrupción en el Ministerio de Educación, a pesar de su dimensión y su tamaño, más allá de los juicios de valor hechos por una persona. En ese caso, en el caso de la alimentación escolar, esa es una contratación, un proceso que lo llevó SECOP adelante y se firmó en el 2016, diciembre del 2016. Hasta el momento lo que se ha hecho es prórrogas de este convenio marco grande administrado por SECOP en ese momento cuando se lo firmó, y se hacen siempre términos de referencia para las órdenes de compra. En esas órdenes de compra se especifica por territorio exactamente de acuerdo a lo que ya se pactó anteriormente en el 2016, el tipo de producto con los precios fijados que son 32.3 centavos y que el Ministerio de Educación tiene que entregar por constitución, así como eso, los textos, los uniformes y demás. Nosotros hicimos, en el marco de la orden de compra, procedemos a hacer órdenes de entrega. Y en ese sentido, la última fue precisamente en el mes de marzo, que vino inmediatamente el estado de excepción. Entonces procedimos, por supuesto, a ver a que se estabilice la situación, a ver qué iba a pasar, para ver si nuestros niños retornaban pronto o no a la escuela y conservar la alimentación, que de hecho no había preocupación de caducidad porque estaba la caducidad para finales de junio, principios de julio. Pero procedimos a hacer el proceso de entrega de la alimentación escolar para 15 días por niño. En estos momentos empezamos la costa y en efecto estamos analizando, por supuesto, también la siguiente orden de entrega para los niños de la costa. Estamos analizando. Por lo tanto, el proceso de alimentación escolar también quiero indicar, nosotros tenemos un comité de asesoría internacional que nos acompaña permanentemente en el proceso, formado por organismos internacionales como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, etcétera. Son 5 o 6 organismos que nos acompañan siempre viendo que la implementación esté técnicamente correcta. La Asamblea acaba de emitir y aprobar, hace aproximadamente un par de meses, la Ley de Alimentación Escolar, que duró varios meses de debate, y por supuesto durante esos meses de debate también nos pidieron muchísima información para proceder a emitir una ley que comprenda a fondo el proceso. Con eso lo que quiero decir es que ha sido muy bien seguido y observado de manera permanente, y que la información es pública y transparente para todos. Yo le hacía la pregunta primero del viceministro y luego de los procesos de contratación, porque claro, se hizo viral también en redes, esto lo publicó el portal La Historia, que el ex viceministro de Educación, Vinicio Vaquero, dijo que fue presionado por la ministra Montserrat Kramer para firmar millonario contrato de desayunos escolares, y como no lo hizo, le pidió la renuncia, ministra. Esto sí dijo el señor Vaquero. Así es. ¿Usted le presionó, ministra? Insisto, por casualidad, no sé qué casualidad, sigo sin entender, poco a poco estoy realmente tratando de ver qué sucede. La renuncia de un funcionario se vuelve viral pasando 24 horas, esto se ha vuelto una telenovela. Pero claro, lo que pasa es que el funcionario dice que usted le presionó a firmar un contrato, y como no firmó el contrato le pidió la renuncia. Es por eso que llama la atención la renuncia y por eso las preguntas que le hacemos. Lo que le quiero explicar es que no le puedo haber presionado porque él no firma nada. En este proceso es muy sencillo. La orden de compra pasa cuando se hace los TDR, los términos de referencia de la orden de compra, que es la que uno hace para un mes o 6 meses, un año, lo que sea.
pasa directamente por todas las firmas del subsecretario a la administración, a la coordinación administrativa financiera, al área de compras públicas y se procede. Las órdenes de entrega, que son mucho más rápidas e inmediatas, ni siquiera van a la coordinación administrativa financiera, sino que se las hace ya, porque están en el marco de la orden de compra, se las hace solamente con el procedimiento del área de alimentación escolar y el subsecretario. Por lo tanto, en ningún momento hacía falta la firma del viceministro y menos aún la presión para que lo haga 4 días antes de empezar clases en la costa, porque dice que lo he presionado a hacer compras para la costa. Estamos a 4 días de empezar clases a la costa. No se ha hecho la orden de entrega para la costa. Así que por eso le digo que me asombra mucho el tipo de declaración y realmente lo que me pregunto, y más me causa asombro que nada, y me pregunto realmente qué pasa cuando él sabe muy bien o desconoce los procesos, pero sería gravísimo que después de 10 meses en el cargo desconozca los procesos. Correcto. 2 preguntas finales en honor al tiempo, ministra. La primera que me envía un oyente, me dice, en la escuela de mi hijo cobraron por la plataforma para las tareas. Yo dije que no es obligatorio y que si la institución no tiene plataforma, ocúpelas del ministerio, nos dice el oyente. Añade, ahora nos salen que los que no tenemos acceso a la plataforma debemos hacer un portafolio digital con las tareas y actividades de los niños desde mayo hasta la fecha. Pero nosotros todos los días se les envía vía WhatsApp y correo las tareas y actividades y se supone que ellos debían haber archivado eso. Bueno, hay esta preocupación puntual que se la traslado, ministra. Sí, de lo que entiendo, porque no le escuché entre la una y la otra cosa bien, no tengo muy claro, pero de lo que entiendo la inquietud es que están haciendo cobros extras para el uso de las plataformas. Así es, eso es lo que nos dicen. Así es, sí, eso es lo que nos dicen. Eso no puede ser. Eso no puede ser, los lineamientos del Ministerio de Educación han sido clarísimos al respecto, no se debe pedir absolutamente nada extra, porque para eso está el modelo Aprendemos Juntos en Casa. Las instituciones particulares o fiscales no tienen la obligación de tener plataformas porque requeriría una inversión extra, simplemente tienen todas las facilidades que estamos dando y por lo tanto el lineamiento fue clarísimo, ningún cobro extra. Y lo último, tengo algunos mensajes, inclusive me han enviado fotografías, de que han entregado kits con leches y galletas caducadas, inclusive galletas con moho. ¿Usted ha recibido algún tipo de denuncia formal en ese sentido o han logrado constatar la calidad de los kits alimenticios que están entregando, ministra Kramer? Nosotros hacemos supervisión permanente y por supuesto los distritos y por supuesto los directivos, más aún sabiendo que siempre estamos, precisamente somos motivo de todo este tipo de posibles denuncias. Primero porque nos preocupa muchísimo la salud de nuestros estudiantes, es nuestra gran responsabilidad, por lo tanto trabajamos conjuntamente con los proveedores en grandes procesos para garantizar la calidad. Y por eso son proveedores que han pasado por un proceso de selección muy riguroso, porque imagínense lo que es el almacenamiento, la producción, almacenamiento, manipulación, distribución, para cuando están los dos regímenes al mismo tiempo, 2.900.000 alimentaciones, colaciones escolares. Es una logística, pero totalmente meticulosa y rigurosa. Permanecemos totalmente en la supervisión. Así que en algún caso extremo puede haber sido que se haya quedado mal embodegado o también a veces se puede prestar para cualquier tipo de manipulación. Pero por supuesto que estamos haciendo un seguimiento permanente de eso y atendemos a cualquier tipo de denuncia de manera inmediata. Correcto. Ministra Kramer, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido. Que tenga usted buenos días, muy amable. Gracias. Montserrat Kramer, ministra de Educación. Ahí tienen ustedes algunas preguntas que le hemos hecho, incluso la polémica por la renuncia del viceministro. Según la ministra, el viceministro no pudo haber sido presionado para firmar un contrato porque él no firma contratos. Creo que esa es la parte o la respuesta más contundente de la ministra respecto a la denuncia de Vinicio Vaquero, que ha sido muy viral, de que supuestamente recibió presiones por parte de la principal autoridad del Ministerio de Educación. 7:46 en la primera hora.